Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Patti y hoy vamos a platicar sobre nomenclatura de óxidos. Antes de hablar de óxidos, veamos qué es nomenclatura química. En pocas palabras podemos decir que la nomenclatura es el idioma de la química. Es la manera en que se expresa o se comunica. Al igual que cualquier idioma, tiene sus propias reglas. Sin embargo, como la química es universal, se creó un organismo internacional que se encarga de establecer, organizar, actualizar y regular dichas reglas, y que hoy conocemos como la IUPAC. Algo muy importante que debes recordar es que existen diferentes maneras de nombrar un compuesto. ¿Por qué crees que sucede esto? Es algo muy común en cualquier idioma. Por ejemplo, la manera en que te comunicas con tus amigos, con tus padres o con tus hermanos es muy distinta, ¿cierto? Lo mismo ocurre con la química y lo veremos más adelante. Bien, comencemos a hablar de óxidos. Existen dos tipos de óxidos. Por ejemplo, los óxidos metálicos o también llamados básicos es cuando se combinan un metal con oxígeno. Sin embargo, cuando el elemento que se combina con el oxígeno es un no metal, este se llama óxidos no metálicos o ácidos. Ahora sí, comencemos a hablar de nomenclatura de óxidos metálicos o básicos. ¿Cuándo se utiliza el nombre tradicional? Esto sucede si el metal tiene un único número de oxidación, y en este caso se antepone la palabra óxido al nombre del metal. Por ejemplo, cuando el metal es sodio, el compuesto se llamaría óxido de sodio. Cuando el metal es calcio, el compuesto se llamaría óxido de calcio. Y cuando el metal es aluminio, el compuesto se llamaría óxido de aluminio. Pero ¿qué pasa si el metal tiene dos estados de oxidación? En este caso, se agrega el nombre del metal o se agrega al nombre del metal el sufijo oso para el número de oxidación menor y el sufijo ico para el número de oxidación mayor. Aquí tenemos un ejemplo que es el hierro. El hierro presenta dos estados de oxidación, hierro más 2 y hierro más 3. Con hierro más 2 formamos el compuesto feo. A este, que es el estado de oxidación más bajo, el nombre sería óxido ferroso. Con el estado de oxidación más alto, que es hierro más 3, se forma el compuesto Fe subíndice 2 o subíndice 3 y le llamaríamos óxido férrico. Ahora, ¿cómo nombrar a IUPAC o también llamamos nomenclatura stop a este mismo tipo de compuestos? En este caso, se nombra a los óxidos con el número de oxidación en números romanos y entre paréntesis al final del nombre. Por ejemplo, para feo, el nombre sería óxido de hierro 2, puesto que el estado de oxidación del hierro en este compuesto es más 2. Sin embargo, para el estado de oxidación más 3 del hierro, el compuesto se llamaría óxido de hierro 3. Bien, ahora pasemos a la nomenclatura de óxidos no metálicos o también llamados ácidos. En este caso, el nombre tradicional, donde el estado de oxidación es 1, al no metal se antepone la palabra óxido y entonces tenemos como ejemplos compuestos de boro. En este caso sería óxido de boro. Otro ejemplo sería de silicio y se llamaría óxido de silicio. Al igual que los metales, existen no metales que tienen dos números de oxidación. En este caso, para nombrar el óxido, se agrega al nombre del no metal el sufijo oso para el número de oxidación menor y el sufijo ico para el número de oxidación mayor. Por ejemplo, el fósforo tiene dos números de oxidación, más 3 y más 5. Con el número de oxidación más bajo, que es más 3, se formaría el óxido fosforoso,
cuya fórmula química es P subíndice 2 o subíndice 3. Con el número de oxidación mayor, que es más 5, se formaría el óxido fosfórico, cuya fórmula química es P subíndice 2 o subíndice 5. Ahora, ¿cómo nombra la IUPAC a este tipo de compuestos? Se indica el número de oxidación del no metal en números romanos y entre paréntesis al final del nombre. Por ejemplo, aquí tenemos dos óxidos o compuestos de nitrógeno. En el primero, el número de oxidación del nitrógeno es más 3. En este caso, el óxido se llamaría óxido de nitrógeno 3. En el último, el número de oxidación del nitrógeno es más 5 y el óxido se llamaría óxido de nitrógeno 5. Además de lo anterior, existen casos especiales en la nomenclatura química, pues elementos como el cloro, yodo, vanadio, bromo o molibdeno tienen o pueden presentar hasta 4 estados de oxidación. Por ejemplo, el cloro tiene números de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Y cómo los llamarías? El nombre IUPAC no tendría gran cambio, dado que el número de oxidación se coloca al final del nombre como números romanos entre paréntesis. El que sí presentaría cambios considerables sería el nombre tradicional, pues en este caso, para el número de oxidación menor, se utilizaría el prefijo hipo antes del nombre del cloro y terminación oso después del cloro. Y en el número de oxidación mayor, que es más 7, se utilizaría el prefijo per antes del nombre del cloro y terminación ico. Por ejemplo, cuando el número de oxidación del cloro es más 1, el nombre tradicional se llamaría óxido hipocloroso y el nombre IUPAC sería óxido de cloro 1. Cuando el número de oxidación del cloro es más 3, el nombre tradicional se llamaría óxido cloroso y el nombre IUPAC sería óxido de cloro 3. Cuando el número de oxidación del cloro es más 5, el nombre tradicional se llamaría óxido clórico y el nombre IUPAC sería óxido de cloro 5. Finalmente, el número de oxidación más alto del cloro, que sería más 7, el nombre tradicional sería óxido perclórico y el nombre IUPAC sería óxido de cloro 7. Si haces las comparaciones, probablemente parezca que es mucho más práctico o fácil nombrar a este tipo de compuestos con la nomenclatura IUPAC. Esto es cuando tienes la fórmula química y quieres darle un nombre. Pero ¿qué pasaría si te dan el nombre del compuesto y te piden la fórmula? Por ejemplo, si tienes o te piden el óxido de aluminio. En este caso, lo primero que deberías de hacer es escribir los símbolos de los elementos que forman el óxido, que sería Al para aluminio seguido del oxígeno, que sería O. Después, o muy importante, sería conocer los estados de oxidación de los elementos que conforman el óxido. En este caso, el aluminio, su número de oxidación es más 3 y del oxígeno su número de oxidación es menos 2. De hecho, en todos los óxidos el número de oxidación del oxígeno es menos 2. El siguiente paso sería cruzar estos números, o al menos es la manera más simple que puedes hacer. Eso significa que el 2 del oxígeno se convertiría en el subíndice del aluminio y el 3 del aluminio se convertiría en el subíndice del oxígeno. Y listo, tienes la fórmula, que sería Al subíndice 2 o subíndice 3. Bien, ¿qué te parece? Ahora te toca a ti. Escribe en los comentarios cuál es el nombre del siguiente compuesto. Li subíndice 2 o cuál es la fórmula química del óxido cúprico. Estaré feliz de leerte. Gracias por escucharme, nos vemos pronto.